hoy toca cerrar el serial sobre el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el análisis final, ¿no? El resumen de todo lo que ha ocurrido, y para ello tenemos pues a un amante impedernido de las selecciones y un analista. Para mí, el mejor analista de baloncesto, no solo de formación de Cantabria, como es Amador Díaz. Como siempre, y nuestra recomendación principal es que le des al botón de suscribirte si quieres enterarte de todas las noticias del baloncesto cántabro. Está así de facilito. Le das al botón, a la campanita, y cada cosa que saquemos, pues ahí lo tienes. Si lo quieres echar un vistazo, igual que este serial de 6 capítulos que hemos dedicado al Campeonato de España de Selecciones. Bueno, pues Amador, vamos a hablar del Campeonato de España, y para empezar, para arrancar todo esto, te quiero contar. A mí me ha gustado, y quiero adelantar antes de hablar de selecciones en sí, que se haya abierto al YouTube. Nos olvidamos un poco de la plataforma FEP, de ese canal FEP que había que autentificarse, que entrar allí, y esta apertura, yo creo que el YouTube general, a la plataforma por antonomasia de vídeo, creo que facilita, da visibilidad, ¿no?, a las selecciones. ¿Qué te ha parecido verlo en YouTube? Era una de nuestras reivindicaciones, ¿eh? Nos hemos quejado mucho de que, ¿por qué no en YouTube? Bueno, sí, al final parece que van tomando ese sendero, ¿no? La Federación Española ya lo viene haciendo con la Liga Endesa Femenina, que se pueden ver todos sus partidos en YouTube, aparte de en alguna plataforma de pago. Y bueno, parece que va enfocado un poco más hacia ahí, menos hacia el canal FED, que bueno, que no es que tampoco fuese una mala plataforma, ¿no? Pero sí que es un poco pues engorrosa, ¿no? De registrar, de no sé qué. En YouTube entras, le ves, le puedes echar para adelante, para atrás, se queda ahí el partido registrado, le puedes ver si no lo has podido ver porque estás trabajando, le puedes ver después. Yo creo que, bueno, por ese lado yo creo que un acierto, ¿no?, de la Federación Española. Y seguro que ha tenido impacto, porque me he fijado, y el número de seguidores ha tenido un buen impacto, y a la larga va a ser mayor, porque obviamente abrir este tipo de campeonatos a todo el mundo pues te permite que tener visibilidad, que es fundamental. Más cosillas, te pregunto, del sistema de competición, tú que has estado con los dos sistemas, el anterior dividía a los 19 equipos en grupo preferente y especial, digamos por niveles, y en este pues están todos juntos en una fase de grupos que viene dado por las generaciones anteriores, o sea, por la misma generación de cada 2 años pues va variando, y bueno, después vienen los cruces y demás. ¿Qué te parece cada uno de los sistemas y qué encuentras de bondades, ¿no?, en este nuevo sistema? Bueno, a mí el sistema personalmente no me gusta, pero claro, esa es mi opinión. Habrá gente que tenga sus razones, sus motivos y sus opiniones por los cuales crean que sea mejor sistema que el anterior, ¿no? A mí particularmente y personalmente me gustaba más el otro, por divisiones. Te permitía hacer un campeonato dentro de tu nivel, sin tener que, salvo que ascendieses a especial, ¿no? Y te cruzases ya con los equipos buenos, pues te permitía pues tener un campeonato con partidos de tu nivel y bueno, y tener ese aliciente, ¿no?, de conseguir un ascenso para después pues poder jugar con los mejores, ¿no? Yo creo que ahora es un sistema en el que va a costar mucho ver algún equipo por encima del noveno puesto. Eh, Alguna vez conseguiremos, como el año pasado en la línea femenina, que bueno, se consiguió un séptimo puesto, teníamos una buena generación, una jugadora muy determinante, y se hizo un séptimo puesto, ¿no? Pero en las condiciones nuestras yo veo muy difícil dejar de luchar por los 8 primeros. Cuando en el otro sistema te permitía, pues bueno, pues competir como, no sé, está mal que ponga yo el ejemplo porque estaba yo de entrenador, ¿no? Pero bueno, ese séptimo puesto jugando contra los mejores y esas 3 permanencias haciendo, ya te digo, un séptimo y 2 octavos, bueno, te permitía, tenías partidos evidentemente que eran complicados, pero que bueno, que en muchos casos se compitió, en otros no, y te permitía, pues eso, ese aliciente de jugar contra los mejores. Y si no tenías una generación tan buena, pues bueno, jugabas contra equipos más de tu nivel que te permitían más desarrollar el juego, ¿no? Al final todo tiene sus pros y sus contras. Yo personalmente prefiero el antiguo, pero bueno, como yo soy un carca y un clásico, pues a mí me gustaba más el antiguo. Ya te digo, te ponen
en un grupo que normalmente tienes 2 equipos de los que van a estar entre los 8 primeros, de los que antiguamente eran siempre de especial, y salvo campanada en uno de los 2 partidos, es muy difícil meterse, ¿no?, para luchar entre los 8 primeros. Con lo cual nos vemos un poco, las federaciones como nosotros, nos vemos un poco abocado a que muchas veces el noveno sea un éxito. Bueno, pues ahí tenéis la visión clara y la fase esa de grupos que, como dice Amador, pues siempre toca ahí un par de huesos duros de roer, y a partir de ahí empieza lo que es el campeonato en sí, ¿no?, que empieza la fase de cruces. Vamos a arrancar, vamos a analizar lo que ha sucedido, vamos a pensar como siempre, ¿no?, por las infantiles femeninas. Estaban encuadradas en el grupo A. Nos sufrimos una derrota obvia contra Andalucía, finalmente campeona de España Andalucía, o sea que poco que añadir. Después teníamos Islas Baleares, que hicimos un partidazo, que fue nuestro partido de debut. Islas Baleares iba en una línea muy buena y después tuvo hasta una intoxicación alimenticia y tuvo que dejar de competir en el campeonato. Yo creo que a la altura de cuartos de final ya no pudo competir más porque tenía hasta 9 jugadoras, ¿no?, que no pudo continuar. Y caíamos de 20, ¿no?, con el País Vasco. Fuimos a los cruces, una derrota dura contra Asturias por encima de la veintena. Ganamos a Castilla-La Mancha y finalmente pues nos volvimos a ver las caras con el conjunto de Euskadi, ¿no?, de País Vasco, una nueva derrota contra ellas. Amador, cuéntame cómo las has visto a las chicas de George González. Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido. Yo creo que han hecho un buen campeonato. Puede parecer que las derrotas son, en algunos casos, pues un poco abultadas, ¿no? Pero vamos, yo las he visto compitiendo, ¿no?, con una chica, ¿no?, con Sofía, que ha estado a un nivel muy alto y que era la base de prácticamente de todo nuestro juego, ¿no? Y entonces, en cuanto le han cogido la matrícula, pues ha sufrido defensas de 2-1, e incluso de 3-1 en algunos momentos, y nos la han tenido muy maniatada, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de lo que es el campeonato, pues bueno, sí que hemos tenido rivales duros. Yo creo que contra Baleares hizo bastante bien. Se podía haber competido igual un poquitín más contra los 2 partidos contra el País Vasco, pero bueno, en este caso no surgió, y bueno, al final el desarrollo del campeonato ha sido el que ha sido. Vamos a hacer un análisis para que veáis en números lo que ha sido el campeonato de las infantiles. Hemos conseguido una victoria en 6 partidos, hemos quedado en el puesto 14, por debajo nuestro ha quedado Ceuta, Melilla, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja han quedado debajo nuestro, de 14 y 19. Esta generación en mini quedaba 12ª, no tenía a Sofía en esa época, pero sí que tenía a María Ayuso, que era una jugadora que ahora está en Madrid y que era tremenda, y repetimos la 14ª posición que conseguimos el año pasado, en el 2025. ¿Cómo lo ves en estos números, Amador, para dar la última pincelada? Bueno, igual se podía haber estado 1 o 2 puestos por encima, pero bueno, al final el calendario, los rivales y los cruces determinan mucho, y bueno, también es cierto que no hemos tenido los mejores cruces, pero bueno, así es la competición y el calendario. Y bueno, se podía aspirar un poquitín más, pero tampoco vamos a hablar de novenos décimos. Yo creo que se podía haber hecho un 13, que es una posición más natural nuestra, o incluso un 12, ¿no? Pero bueno, no se ha dado el caso. Pues como jugadoras, y para finalizar el bloque de las infantiles femeninas, quería destacar a Sofía Jalú, como no. Ha hecho 12 puntos, 12 rebotes, 5 recuperaciones de media, se ha ido hasta los 17 de valoración, y yo creo que ha sido la segunda jugadora más valorada de todo el torneo. Además de ella, me ha gustado muchísimo Marina Siñeriz, muy bien, versátil, incisiva, encantado. Y Carlota García, ese talento exterior, ahí con un buen lanzamiento de larga distancia, que nos ha añadido ese plus. Amador, jugadoras que hay que tener muy en cuenta para la siguiente etapa, para la etapa cadete. Bueno, sí, a ver si siguen en progresión, ¿no? Esto al final es seguir progresando y seguir dando el nivel, o bueno, en este caso, ya te digo, seguir un poco creciendo, ¿no? Como jugadoras, no solo como a nivel colectivo, sino también a nivel personal, ¿no? Y individual. Y veremos a ver qué pasa dentro de 1 o 2 años, ¿no? Cuando
cuando, sobre todo dentro de dos, ¿no? Que es cuando son de segundo año y es, digamos, que su época, ¿no? En selecciones. Pues veremos y les deseamos toda la suerte del mundo a estas chicas. Pasamos al infantil masculino, ¿no? Ahí estuvimos encuadrados en el grupo D. Sufrimos una derrota lógica, yo creo, contra Aragón. En el partido de Bund nos llevamos un varapalo fuerte con la derrota ante Asturias y ganamos finalmente con facilidad a Ceuta. Nos tocaron los cruces y nos llegó Baleares, ¿no? Gracias o por culpa, ¿no?, de esa derrota con Asturias, pues un cruce muy complicado, más 40 para los isleños. Caímos igualmente ante Extremadura también de casi 20, fueron 16, yo creo que al final, y ganamos en un gran partido ante Castilla-La Mancha, hiper igualado al final, donde sacamos todo nuestro carácter para imponernos. Amador, como has visto tus infantiles, Arturo Robertson, que ha sido muy cerquita el año pasado y ahora estaba él pues llevando las riendas, ¿no?, de este carro. Bueno, yo creo que los infantiles han hecho un campeonato correcto, marcado un poco, el único pero, ¿no?, que se le puede venir es ese partido contra Asturias, que era el primer campeonato, que marcó un poco pues el poder pillar un cruce más asequible. El partido a Caraclub contra un rival de nuestro nivel, que bueno, que en los últimos años sí que hemos conseguido estar siempre por encima de ellos, pero bueno, que ellos de vez en cuando pues tienen también generaciones que nos pueden ganar, ¿no? Como ha pasado este año, y que bueno, que somos dos comunidades pues muy parejas, ¿no? Merced a esa derrota, ¿no?, pues se ha condicionado un poco todo. Contra Aragón sí que llevamos una derrota bastante abultada, pero bueno, tenía muy buena generación este año Aragón. Y después los demás partidos, pues bueno, yo creo que se ha cumplido, ¿no? Ha estado ahí peleando y se han sacado los que yo creo que los que teníamos asequibles, ¿no? Ya te digo, quitando el de Asturias, que marca un poco lo que es todo el campeonato, por lo demás correcto. Pues hemos quedado decimoquintos, hemos superado de los 19 equipos a Ceuta, a Melilla, a La Rioja y a Castilla-La Mancha. Esta generación en mini quedó decimosexta y lo que sucede es que veníamos de un noveno puesto del año 2025. Eso es una losa al final, Amador, venir de un noveno puesto, porque te pone mucha exigencia. Bueno, sí, pero hay que tomarlo todo dentro de todos los campeonatos, o sea, no son equiparables, ¿no? Por diferencias de generaciones y por muchos otros motivos, ¿no? El año pasado, que estuvimos Arturo y yo ayudando a Keco, pues bueno, se dio bien. Tuvimos la suerte, o bueno, la suerte no, porque la suerte en esto a veces influye, pero no tanto. Pero bueno, hicimos un buen partido con Aragón, se sacó un partido que igual estaba un poco fuera de guión, pero que competieron los chavales muy bien. Y bueno, esa victoria, pues bueno, te hace luchar por puestos más, empezar a luchar por puestos del 9 hacia abajo, del 9 al 13, y te permite, pues bueno, tener unos cruces que, aunque bueno, no fueron tan asequibles, ¿no? El primero sí, el segundo para la posición, que fue País Vasco, no fue tan asequible, pero bueno, ese año, pues por lo que sea, se sacó, había mejor generación o como sea. Pero bueno, se sacó y bueno, sí, condiciona un poco para el año siguiente, pero no es extrapolable, ¿no? Porque lo extrapolable sería del noveno puesto el año pasado a lo que hagan el año que viene los cadetes de segundo año, ¿no? Que es la misma generación. Efectivamente, o sea, que hay que tener esa referencia, ¿no? Y por eso se ha cambiado el sistema de competición, va por esa línea, ¿no? Que hay que premiar, ¿no?, a las generaciones. Como jugadores más destacados, por supuesto, el jugador de Bezana, Bruno Pérez, que ha estado espectacular, ¿eh? Se ha ido hasta los 13 puntos de media, pero ha ido de muy menos a tope. El último día con doble partido se ha ido por encima de los 20 puntos y yo creo que es el líder indiscutible de esta generación. Aún me acuerdo de aquel triple para llevarnos a la prórroga Asturias, que hay que tener muchísimo talento para hacerlo. Su lugarteniente ha sido Gonzalo Merino, ¿no?, que ha estado también metido en todas y por todas. Entonces, más jugadores, me ha gustado mucho también Eric Cantalapiedra, me ha gustado Dani Añibarro, me ha gustado mucho, y por supuesto el jugador de primer año Alex Hernando, ¿no?, Alexander Hernando, que me decía Amador el primer día de que veíamos la competición, ese 30 tiene mucho coraje detrás tiene mucho alma, que nos gusta mucho en esto del baloncesto, Amador. Cuéntame cómo les has visto a esos chicos. Bueno, bien, yo creo que
que al principio se les ha notado un poco más los nervios, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el campeonato, pues bueno, se han ido metiendo en, en lo que es un campeonato, valga la redundancia, y bueno, yo creo que al final han acabado pues haciendo buen campeonato a nivel individual. Lástima que, bueno, que no se haya podido reflejar más en el colectivo. Pues saltamos directamente al cadete femenino, a las mayores, ¿no? Como siempre digo. Encuadradas en el grupo A, complicadísimo, 3 derrotas. Fue primero Castilla-León, subcampeonas de España, por cierto, más 40 para ellas. Después vino País Vasco, más 30. Y finalmente Galicia, más 20. El 5 de enero fue nuestro día negro, ¿no? Además, Navarra, derrota, iba a decir, además lesión de Gala Murciano, pero por el camino, derrota de Navarra y por la tarde contra La Rioja. Muy malas sensaciones de ahí, pero nos supimos reponer y el último día hemos vencido de manera brillante y amplia a Castilla-La Mancha. Amador, háblame de las chicas de Riquey Fernández en Guillén. Bueno, como tú has dicho, ¿no? Encuadradas en un grupo bastante complicado, ¿no? Para nosotros, 3 derrotas. Y bueno, la lesión de Galamurciano, ¿no? Y bueno, ese mal devenir, ¿no? En el primer grupo, la primera fase, pues bueno, nos ha hecho que perdamos partidos. Tampoco nos ha dado nadie una paliza, pero sí que hemos tenido partidos, pues bueno, que contra niveles de nuestro nivel y que bueno, el partido de Navarra, pues parecía que lo teníamos bastante bien amarrado, pero al final se va a un cara de cruz y salió cruz, ¿no? Y eso ha marcado un poco, pues, a la hora de coger cruce y o sea, de poder coger una buena posición, ¿no? La derrota con la Rioja, pues lo mismo, pues es una derrota que es un rival más o menos de nuestro nivel y no se consiguió sacar y bueno, al final bueno, nos pudimos venir con una victoria, ¿no? El último día contra Castilla-La Mancha. Y en el histórico, para tenerlo en cuenta, pues eso, conseguimos una victoria en 6 partidos, 15ª posición. Hemos dejado detrás, ¿no? A Ceuta, a Melilla, a Murcia y a Castilla-La Mancha. Esta generación en mini fue 13ª, en infantiles 12ª, pero en cadete nos hemos quedado con ese 15ª posición. 2024 y 2025 fuimos 14º. Jugador, ¿cómo lo ves con todo esto, con los fríos números delante? Bueno, pues al final un poco como la infantil femenina, ¿no? Si hubiésemos, pues bueno, ese partido de Greco con Navarra lo hubiésemos conseguido sacar, pues podíamos haber optado a una posición un poco mejor, tampoco mucho más, ¿no? Y bueno, al final no ha podido ser, ¿no? Y han quedado, pues eso, en una 15ª posición, que es lo que te marca el haber quedado 13 y repetir puesto de generación, ¿no? Cuando hace 2 años, pues te lo marca pues ese, y otra vez vuelvo a él, ese partido contra Navarra, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, la verdad es que los 2 últimos años pues no han tenido suerte, ¿no? Porque en los 2 años, el año anterior con la lesión de Elena Marín, que era yo creo que la base sobre la que funcionaba el equipo, y este año con la Murciano, pues al final condicionó también mucho la manera de jugar, ¿no? Pero bueno, así vienen las cosas, así hay que aceptarlas. Pues gana Murciano, que se ha ido hasta los 10 puntos y 7 rebotes de media, y eso que tuvo después que lesionada, y por ahí la pobre ha celebrado, yo creo que su cumpleaños fuera de las canchas, o lejos de las canchas, que esperemos que vuelva rapidísima. Ha estado estelar Raquel Merino, fenomenal, 10 puntos y 5 rebotes para ella, y de hecho asumiendo la responsabilidad en todo, incluso en el tiro exterior. Empezó el campeonato en la fase de grupos haciendo 0 de 11, y ha hecho a partir de ahí 7 de 18 tiro de 3, para que nos demos cuenta de cómo ha ido creciendo, al igual que Claudia Allende, jugadora de primer año, que me ha sorprendido muchísimo de cómo se ha echado la valentía, ¿no? Le ha echado coraje al asunto y se ha ido arriba. Estas chicas, Amador, Claudia todavía tendrá un año más, pero nos despedimos ya de Raquel, de Gala y de la inmensa mayoría de las jugadoras cadetes. Bueno, sí, tendrán que seguir progresando ya de cara a su competición doméstica, de cara a pasar su año próximo en junior y igual hasta alguna vemos siendo junior jugando en algún equipo de primera nacional, ¿no? Buenas jugadoras. Han tenido, a pesar del resultado, yo creo que no podemos quejarnos en su actitud, porque yo creo que han entendido un poco lo que es el campeonato y que han luchado. Otra cosa ya después es los rivales y el acierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cuanto a actitud, pues para mí no tienen
no tienen ninguna queja. Pues saltamos a los chicos, ¿no? Al cadete masculino, y ahí teníamos el grupo B. La gente dirá, tampoco será para tanto el grupo B. Pues nos tocó con Madrid, campeón de España, con la Comunidad Valenciana, subcampeón de España, y después con La Rioja, a la que ganamos de 10 puntos. Para colmo de males, en los cruces nos vimos las caras con Castilla-León, ¿no? Que nos enchufó 16 puntos, pero una selección que estaba llamada a estar en cuartos de final. El partido donde estuvo el Lunar, ¿no? Fue con Castilla-La Mancha, que tuvimos un partido muy duro, que empezamos mal, después lo recuperamos, pero terminamos perdiéndolo y yo creo que nos hizo daño, para finalmente acabar con Asturias, con nuestros vecinos y salir del campeonato con una sonrisa. Amador, ¿cómo has visto a los cadetes masculinos? Que sé que siempre tienes ahí un ojo especial para esta categoría, que tienes tanto cariño. Bueno, yo creo que encuadrados en un grupo, como has dicho, ¿no? Bastante difícil. Yo creo que en el primer partido contra la Comunidad Valenciana, durante los primeros 20 minutos, aun yendo por detrás en el marcador, ¿no? Sí que se consiguió aguantar un poco ahí, ¿no? Estamos hablando de jugar contra el que ha quedado subcampeón de España. Me acuerdo que con gente muy grande, ¿no? Y que nos hizo varios mates después de coger rebote. Bueno, pues un equipo que estaba por encima de nuestras posibilidades, pero bueno, durante 20 minutos yo creo que se competió bien. Después, bueno, pues al final ellos tienen más fondo de armario, como me gusta decir a mí, y al final se pusieron las cosas un poco en su sitio. Contra Madrid, pues bueno, se hizo lo que se pudo. Pocas veces hemos podido competir a Madrid y se llevó una derrota dura. Y bueno, y después estuvo un poco marcado, después de esa fase de grupos, estuvo un poco marcado pues ese partido contra Castilla-La Mancha, que sí que es un rival de nuestro nivel, o bueno, en ocasiones estamos por encima, pero bueno, en este caso podríamos decir que más o menos es de los de nuestra liga, y que se pierde y que te condiciona pues como los demás, ¿no? Te condiciona un poco el puesto, ¿no? Y al final, pues bueno, nos hemos podido venir con 2 victorias, ¿no? Con esa victoria final contra Asturias, para ese 15º puesto, contra una selección también de nuestro nivel, y que bueno, ese sí que se pudo sacar, ¿no? Pero bueno, al final pasa pues como siempre, ¿no? Como en las otras selecciones, el puesto al final viene determinado pues por tener acierto en el partido indicado, y eso muchas veces hace que puedas optar a mejor puesto o te quedes pues un poco por debajo de lo que yo creo que es el puesto medio, ¿no? que venimos a ocupar. Pues es que en el histórico nuestra posición en este campeonato ha sido 15ª posición. Hemos dejado por detrás a Ceuta, a Melilla, a La Rioja y a Asturias. En minis esta generación quedó 14ª, igual que en infantiles quedó 14ª, y en 2025 fuimos 12º. Amador, en general hay más o menos, ¿no? Bueno, sí, un poco, ya te digo, yo creo que bueno, igual por historia, ¿no? Siempre hemos estado luchando por en el antiguo formato, por meternos en ascenso a especial, que era puesto 11 y 12, y normalmente siempre estábamos ahí pues sobre el 13, ¿no? Normalmente pues muchas veces conseguíamos el 13, ¿no? Estamos un partido menos por debajo, ¿no? Como se podría decir, ¿no? En vez del 13, el 15. Pero vamos, más o menos en el nivel que tenemos. Pues de jugadores, de nombres propios, quiero hablar. Voy a empezar por Mario Fernández, que ha hecho una recta final de campeonato después de la fase de grupos espectacular, ha estado simplemente fantástico. 2 jugadores de primer año que me han sorprendido para muy bien. De Yago López Vázquez no esperábamos menos, que sea uno de los líderes el próximo año, igual que Miguel Bonito, que ha estado muy bien ambos jugadores, y yo creo que el líder natural de esta generación era Pablo Ontañón, que ha tenido un campeonato extraño, ¿no? Con problemas, poco minutaje al principio, después ha estado muy bien en ciertos momentos, se ha ido así todo por encima de los 10 puntos de media y los 6 rebotes. Amador, ¿cómo has visto a estos chicos que los tienes muy controlados? Bueno, pues yo creo que han intentado competir, ¿no? Y ganarla. Otra cosa es que, bueno, pues por los motivos que sea, pues o no hemos tenido suerte, no hemos tenido acierto, o en momentos importantes, pues nos ha faltado un pequeño plus, ¿no? Pero al final, pues lo que te digo, ¿no? Al final estamos más o menos en donde deberíamos estar. Sí que un poco por debajo, salvo mi opinión, ¿no?
yo esperaba que pudiesen, oye, si hubiesen pillado en el cruce tal, haber cogido una posición 2 o 3 puestos más arriba, pero bueno, no se pudo y ya está. Antes de despedirnos, ¿no? Quería deciros que toca, ¿no? Responder, ¿no? Hemos visto algunas cosillas en las redes sociales y ¿por qué no contestarlos? Si es que aquí no tenemos ningún problema en contestar cualquier tipo de duda que tengáis, ¿no? Vamos a ver, primero había una en YouTube que paso a leeros, ¿no? Para que lo tengáis. Dice Amador, atento. Es @CarmenT, ZC, algo más, que tiene un usuario largo. ¿No creéis que haría falta cambiar los criterios de las elecciones? Pregunta. Nos chocamos contra muros, nos empeñamos en llevar jugadores con poca altura y nuestros rivales siempre seleccionan jugadores grandes, altos y con envergadura. ¿Por qué eliminamos en las preselecciones a jugadores de gran tamaño y cambiamos por jugadores más pequeños y de primer año? No entiendo los criterios y no dudo de la entrega y el esfuerzo de los jugadores que van. Sé que lo dan todo, absolutamente, pero creo que el criterio es equivocado. Estoy más al día en el femenino, he seguido las convocatorias de ambas selecciones y he visto descartes de jugadores grandes que en mi opinión habrían sumado. Asumo y respeto que es la elección del seleccionador y son unas luchadoras todas las que han ido, todas de 10. Hablo de criterio, nada más. Lo decía con este respeto, Carmen. Amador, vas a responder tú al tema de la altura. También habla de jugadoras de primer año. Yo que he hecho ahí un repasillo, jugadoras de primer año, de las, como dice que ha seguido las femeninas, hay 24 jugadoras que han ido representando a Cantabria y solo 5 de primer año, que tampoco es un porcentaje alto. En cadetes era Mencía y Claudia Allende y Mencía Orizaola, la de Zana. Y en infantiles hablamos de Olivia Nonga, de Sofía Jalud, que es una jugadora total, y Valeria Gómez. Esos son las jugadores de primer año. Ahora el tema de la altura, Amador, ¿cómo lo ves? Lo que expresa Carmen. Bueno, opinión respetable, ¿no? Yo creo que además expresada con bastante respeto, ¿no? Al final las opiniones es como todo, ¿no? A ver, no siempre el llevar jugadores grandes, pues te asegura, ¿no? El éxito, entre comillas, ¿no? En una selección, ¿no? Yo creo que, hombre, yo creo que el seleccionador es el primero que no está interesado en tirarse piedras sobre su tejado. Partiendo de esa premisa, él habrá visto, pues en función, ¿no? Del juego que se quiera hacer o del estilo de juego, pues quiénes las jugadoras más convenientes para ese estilo de juego o el suyo, o bueno, o más o menos, porque esto más o menos es un poco lo que quiere, el estilo de juego más o menos es todos los años se busca una cosa, ¿no? Unas veces sale mejor, otras peor. ¿Por qué no se llaman más grandes? Bueno, pues tengo que entender que porque ha considerado que, pues, que igual con esas jugadoras más grandes, pues bueno, igual se tendría que jugar de una manera distinta a lo que igual se entiende que es un campeonato, ¿no? Yo he estado en muchos campeonatos y allí se juega a mucha velocidad, a mucha intensidad, mucha presión y al final, bueno, sí, al final jugamos con jugadores más pequeñas y muchas veces pues nos pasa eso, ¿no? Que sí, que vamos a entrar y nos encontramos una verdadera muralla, ¿no? Pero bueno, yo no quiero decir ni que la usuaria esta que nos ha hecho la pregunta no tenga razón o esté desacertada. Seguramente tendrá más motivos, ¿no? Si sigue la infantil femenina, ¿no? Seguramente tendrá más motivos para exponerlo que yo, que la sigo bastante menos. Pero al final eso es un poco, pues ya sabemos que lo que pasa en este país, ¿no? Que todos llevamos un seleccionador dentro. Con eso no quiero hacer ningún comentario despectivo, pero bueno, todos tenemos nuestra opinión y al final el que tiene que decidir es el director técnico y el entrenador, ¿no? Que son los que se ponen de acuerdo viendo la evolución de los jugadores y el estilo de juego que quieren desarrollar son los que estiman bueno, que es mejor unas jugadoras u otras. Sí, yo creo que, claro, y yo para que tenga una línea general y un poco en la línea que va Amador, todos, cualquiera que entienda un poquito o que siga un poquito a las chicas y a los chicos, si yo fuese el seleccionador cadete femenino, por ejemplo, de vez de Ricardo Fernández Gulle, estoy seguro que sin mirar quién han sido las 8 jugadoras que más han jugado en este campeonato por el Cantabria,
yo repetiría las 8, seguro. Y otro que venga, igual 7 de 8, pero no hay nadie que diga, es que se han quedado en casa 3 jugadoras que cuando dice alguien que aportan, es que con ellas hubiésemos ganado a la Navarra, a la Rioja, o hubiésemos competido al País Vasco. Ese es el nivel de aportación que tienen que darnos, porque para el resto, o sea, y yo no creo que de verdad sea así, porque el primer interesado, como dice Amador, es que es el seleccionador, ¿no? Que esto vaya adelante. Pero es nuestra opinión y respetamos la de cualquier otra siempre que venga en una línea de respeto. ¿Por qué decimos esta línea? Porque también hemos tenido otro tipo de comentarios. Vamos a poneros uno que nos ha contestado los veteranos, que desde aquí se lo agradecemos personalmente, y decía lo siguiente. Aquí está, Amador, dice, en Instagram teníamos, y este usuario dice, te doblan en el marcador y es un buen debut, porque en nuestro debut del cadete femenino ante País Vasco nos sacaron 30 puntos de diferencia. Los veteranos Preti en Torlavega le responden, pues sí, también puedes ganar y ser un mal debut, y todo depende del equipo que sea y de las aspiraciones que tenga. Este tipo de comentarios, que se repiten una y otra vez, de las diferencias, de que hay que competir siempre, de no sé qué, de no sé cuánto, llega un punto que suenan en tono despectivo hacia las propias jugadoras, ya no solo hacia los seleccionadores o hacia las personas responsables de ellos, sino también hacia las propias jugadoras. Yo creo que seamos conscientes de quiénes somos. Seguro que existe un montón de factores, un montón. Pero el principal es el número de licencias federativas que tenemos, la capacidad de selección que tenemos. Es que aquí va el pequeño estudio, que es que no sé por qué, porque me mato a enseñar los números y después no me hacéis ni caso. Ahí va, la tabla de las 6 federaciones con menos licencias. La que menos licencias federativas tiene es Ceuta, 699. La sigue Melilla, 1553. La Rioja, 4030. Va Cantabria con 4615. En el puesto 15 está Murcia con 6.290 y el 14 está Extremadura con 7.090. Oh, sorpresa para nadie, de estas tablas de los 6 últimos clasificados entre cadete masculino, cadete femenino, infantil masculino e infantil femenino, la tónica general que se repite es que Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla están en todas. Es que no sé por qué pegarnos por más. ¿Por qué Murcia está el 17 en femenino, tanto en cadete como en infantil? Porque tiene una descompensación brutal en número de licencias. Tiene 1.500 femeninas y el resto, hasta las más de 6.000 que tiene, son masculinas. Pero es que es así de sencillo. En el masculino puede seleccionar entre muchos y en el femenino hay muchos menos. Entonces, es lo que le sucede. Se ha puesto en el puesto 17. O sea, es que no hay que darle más vueltas. Después, que se pueden hacer más cosas, se puede. De hecho, el subcampeón del masculino y campeón del femenino, que es Valencia, no es la comunidad con más licencias, es la tercera con más licencias, por detrás de Cataluña y de Madrid. Esos saltos pueden existir, pero son excepcionales. Lo normal es que las finales sean Cataluña contra Madrid. Eso es lo normal, entre País Vasco y Cantabria, País Vasco tiene 40.000 licencias y Cantabria tiene 4.000. Entonces, entre 4.000 y 40.000, pues echar la proporción de las cadetes que puede seleccionar Ricky y las cadetes que puede seleccionar el seleccionador del País Vasco. Es que no hay que darle muchas más vueltas. Que después hay otros factores, seguro. Que hemos ganado al País Vasco en campeonatos, también. Y a Extremadura, que nos saca 3.000, y a Asturias, que nos doblega en licencias, que tiene 9.000, y le ha ganado este mismo año el cadete masculino. Pero es algo excepcional. O sea, hay que aplaudir a los nuestros. Y después, Castilla-La Mancha tiene 11.000 licencias, para hacernos una idea de cómo es el funcionamiento. Y seguro que hay más factores, pero hay cosas que llaman mucho la atención. Amador, añade lo que quieras, que es que me enfado con cosas que decía en un episodio, o es alguien que no entiende de nada, o es que sí que sabe y lo ha olvidado, porque es que no sé qué mucho más decirle. No sé, es que hay una diferencia. Aparte de eso, pues bueno, es que no todas las generaciones son iguales y hay muchas circunstancias. Y bueno, ahora si tienes una generación que está para ganar de 40 a otra selección de nuestro nivel y pierdes de tal, pues igual vuelve a decir que hemos hecho un buen debut, porque no es cierto. Por eso te digo que es que mira muchos condicionantes. No quiero aburrir más ya. Nada, y simplemente eso, y que son chicos y chicas muy jóvenes, que esos comentarios, igual que los leemos nosotros, los leen ellos, que parece que han matado a alguien, que no es cierto, que lo hacen lo mejor que pueden y al máximo nivel. Ya no penséis en el daño que hacéis a mí ni a nadie pero no sé, es que he leído críticas a los entrenadores arcaicos, pero ¿qué historietas son estas? Es que no
No va. Y dicho todo esto, el campeonato ni mucho menos ha sido brillante y no estamos contentos. O sea, nadie de la federación está contento de los resultados porque se exige más y estoy seguro que nadie de ningún seleccionador de los cuatro ha acabado especialmente contento de esto. Pero una cosa no quita la otra. O sea, hay que ser sensatos con lo que tenemos y no pensar en historietas que no vienen ni al caso. O sea, es tan simple como que somos Cantabria y que podemos tener un año y quedar séptimos en mini, pues sí, podemos tener un año y quedamos séptimos en pero eso es excepcional totalmente, totalmente excepcional, o sea, totalmente excepcional, o sea, no hay que engañarnos. Esto es proporcional, o sea, sin mucho más. Que puede existir una generación que... Sí, pero la línea general de todo esto es que nos acabemos jugando los cuartos con Extremadura, con Castilla-La Mancha, con Murcia, porque, con La Rioja, porque es lo normal, lo normal. Y el año que podamos competir con País Vasco, pues es algo anormal, que es que no pasa mucho más. Que siempre nos llevamos alegrías y este campeonato no nos ha tocado una así de gorda, pues sí, este año no nos ha tocado una sorpresa de ganar a Galicia, como hace poquito en infantil femenino o cosas de esas, pues no nos ha tocado, sin mucho más. Es que tampoco, como dice Amador, vamos a dar más vueltas ni vamos a poner más aquí, pero es que, no sé, es un poco... No, es lo que dices, ¿no? Es que no tratamos de justificar nada, pero también hay que tener en cuenta de quiénes somos y de dónde venimos. Y es lo que dices tú, que nos hubiese gustado hacerlo mejor, por supuesto. Seguro. Que no ha sido el mejor, que no ha sido el mejor campeonato posible, por supuesto, y lo decimos, no ha sido el mejor campeonato posible. Por si alguien lo duda, nosotros lo decimos, no ha sido el mejor campeonato posible. Pero de ahí a que sea todo un desastre y tal, pues yo creo que no. También hay años que toca y hay años que no toca. Este año nos ha tocado estar por debajo de lo que nos gustaría y consideramos que igual podría ser nuestro nivel. Pues sí, pues ha pasado y no intentamos justificar nada, pero es que al final también no hay que perder la vista ¿no? No hay que separar los pies del suelo. Somos lo que somos, no es conformismo, es realidad. Al final tenemos que luchar con lo que tenemos que luchar, con la diferencia de licencias y con que un año, pues por lo que sea, pues viene una generación. Y con esto no quiero tampoco estigmatizar a los jugadores, ¿no? Pero la realidad es que hay años que salen, por lo que sea, generaciones, pues porque, no sé, porque en el momento justo están más competitivos o más acertados o no sé qué, y hay generaciones que, pues bueno, que han funcionado mejor y otras que no han funcionado tan bien, lo cual no quiere decir que unos jugadores sean peores que los otros, porque es que ya lo veo, lo vamos a sacar del tiesto y vamos a decir, no, es que estamos diciendo que es que esta generación es malísima. No, bueno, por las circunstancias que sea, pues en estas generaciones pues no se ha dado, ya está, lo cual no quiere decir que sea peores que otras. Y más, es que son pequeños detalles. A La Rioja el cadete femenino le ganaba de 9 faltando, ¿qué faltaba? Nada, 7 minutos, ¿no? Y después sufre un parcial 3-0 y se lesiona una jugadora en medio de un Es que pueden pasar esas cosas y más, ¿eh? Es que muchas más. Y perdemos con Asturias en la próloga, en el infantil masculino y suceden esas cosas. Y con el cadete masculino venimos remontando a Castilla-La Mancha y nos quedamos al final en la orilla después de tanto remar. Y nos pasan cosas de estas, no pasa absolutamente nada. O sea, hay que respirar, hay que ver dónde han estado los errores, seguir formando jugadores y jugadoras y seguir para adelante dando pasos, pero vamos, que donde no vamos a llegar es lanzando piedras sobre cosas que es que no tienen ningún tipo de lógica y sin más, es que no queremos tampoco que esto se convierta en en una vuelta sin retorno porque no tiene sentido, pero que se den cuenta, ¿no? Que estos comentarios a las redes sociales accede igual que cualquier persona adulta, no existen restricciones, es que no hay nada más. Todo lo que se exponga ahí son chicos y chicas que con muy mayores tienen 15 años. Es que es un disparate que escuchen chorradas y lean esas chorradas. ¿Qué hay más? Que hay que seguir, que hay que para adelante y es el eslogan, ¿no?, de esta federación de una temporada 25-26, siempre a más.